veces. El experto en asesinos en serie, Robert K. Ressler, cierta vez mostró su rechazo total contra la pena de muerte, porque dijo que al ejecutar a esos sujetos ya no se les podía estudiar. En efecto, ellos aportan valiosos datos para crear un perfil criminal a fin de esclarecer un delito y entonces atrapar a los culpables. Difícil de creer. Estos perfiles son una herramienta indispensable en la investigación criminal y su carencia no ha permitido encarcelar rápidamente a verdaderos monstruos, como sucedió con el soviético Andrei Chikatilo, el llamado Destripador de Rostov. Andrei Chikatilo, sádico sexual y asesino en serie, aniquiló a 53 personas. Cayó varias veces en la justicia, pero la falta de un análisis criminalístico sobre su personalidad y los pormenores de sus salvajes homicidios facilitaron su liberación varias veces, con lo que él, Andrei, pudo seguir masacrando de manera impune. Esto se debió a que en su época los reportes sobre violaciones a menores o de asesinatos en serie eran temas prohibidos en Rusia. Tampoco se podía advertir a los padres de familia sobre los riesgos que corrían sus hijos ante las atrocidades de Chikatilo. Fue hasta que sus homicidios llegaron a 6 cuando el especialista forense Víctor Burakov comenzó a investigar a pacientes con trastornos mentales y pedófilos. Luego, Alexander Bukanovsky hizo un informe sobre el perfil del homicida, destacando que era un sujeto con alguna disfunción sexual, que mutilaba a sus víctimas por frustración y excitación erótica, pero que no tenía una enfermedad mental, puesto que tenía la capacidad de planear, de tener estrategia y así efectuar sus ataques. La furia asesina del llamado Destripador de Rostov culminó en 1990. Esto al ser detenido definitivamente. Aunque, hay que decirlo, en ese mismo año también fue liberado varias veces. Durante días, él negó su culpabilidad. Fue hasta que el doctor Bukanovsky estableció un diálogo abierto con el asesino cuando confesó cada uno de los detalles de sus crímenes. Y no solo eso, también los sitios donde yacían restos o cadáveres enterrados. El uso de la psicología para atrapar criminales inició en Inglaterra en 1888. Fue un método para comprender la naturaleza de las lesiones de la víctima. A partir de ahí, se han perfeccionado los perfiles criminales, con aportaciones interesantes como las 18 características físicas de un criminal nato. Repito, 18 características principales, entre las que se encuentran asimetría del rostro o dimensiones excesivas de la mandíbula. Otros análisis incluyen la comparación de las conductas delictivas con las de los pacientes con desórdenes mentales y los motivos de los violadores como poder, ira y venganza, o bien, ira y excitación. Hoy día ya se determinan los tipos de personalidad criminal, incluyendo sus motivaciones y sus métodos de ataque. Para nutrir los perfiles, se entrevistan a los criminales encarcelados para establecer las características comunes y diferenciar cuando se trata de psicópatas. Además, se incluyen mecanismos para facilitar los interrogatorios de presuntos implicados, víctimas y testigos. Junto a ello, se analizan una serie de datos como evidencia forense, reportes de autopsia o el estudio de la escena del crimen que, entre otros aspectos, señala las preferencias del agresor y si el agresor ejecuta sus crímenes en una zona determinada. Determinar el modus operandi repetitivo mediante un perfil criminal facilita la captura del delincuente, como se vio con Isaac Plaza Cristóbal, condenado a 233 años de cárcel por violar a 17 mujeres. Él siempre atacaba a sus víctimas los fines de semana en las paradas de autobuses por la noche.
¿Qué más aporta un perfil criminal? Por principio, diferencia a los homicidios con menos de 3 víctimas en el mismo lugar y episodio, o los asesinatos en masa, donde mueren más de 4 personas. En este último, se especifica si el agresor actúa contra desconocidos elegidos al azar o contra conocidos. También señala si el asesino tuvo un periodo de enfriamiento emocional, es decir, si entre cada crimen tuvo un periodo de calma para planear su siguiente golpe, o fue de un escenario a otro sin tomarse un tiempo para sí, pues hay homicidas a quienes no les importa la identidad de sus víctimas, pero otros las eligen con antelación. Asimismo, los perfiles clasifican a 2 tipos de criminales: organizados y desorganizados. Los primeros son más inteligentes y suelen planificar sus actos. Estos son más difíciles de capturar. En cambio, los desorganizados actúan por impulso. Otro dato es la motivación, que incluye razones emocionales, egoístas, religiosas, en defensa propia, por compasión o por motivos sexuales. Si el asesino tiene un trastorno mental, puede tener una crisis psicótica al momento del crimen. Además, se destaca el nivel de violencia empleada durante el delito, el grado de sadismo, o si los crímenes progresan en crueldad. En la actualidad, se usan además bases de datos para recapturar a criminales reincidentes o para clasificar a aquellos que han pisado la cárcel por una sola vez, catalogándolos de acuerdo a cada uno de sus delitos, como violadores, asesinos de masas o delincuentes violentos. También hay archivos de los códigos genéticos y otras muestras biológicas elementales para contribuir en la captura de los delincuentes. Difícil de creer.